Hola, 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 mis queridísimos y leales cazadores de salseo. Sean todos bienvenidos a su refugio predilecto para las exclusivas más jugosas y los dramas más candentes del fascinante mundo del espectáculo turco. Si por casualidad son nuevos en esta, nuestra pequeña pero apasionada comunidad, les doy la más cordial de las bienvenidas. Pero ojo, no se queden en la puerta. Los invito a sumergirse de lleno en este mar de intrigas y revelaciones. ¿Cómo? Pues muy sencillo, suscribiéndose a nuestro canal y activando esa campanita que tanto nos gusta, la que les asegura que no se perderán ni un solo detalle de las primicias que les tenemos preparadas. Aquí, No nos andamos con medias tintas, vamos directo al grano. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato de esos que se sirven bien calientes y que les dejará con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense para un torbellino de emociones, porque les vamos a desglosar una historia de venganza, intriga palaciega, celos desenfrenados y muchísimo drama. Los protagonistas de esta telenovela de la vida real, ni más ni menos que dos de las estrellas más fulgurantes del firmamento turco. Sí, señoras y señores, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes, aparentemente, han llevado su relación de la pantalla a un terreno mucho más turbio y lleno de espinas. Así que, acomódense en sus asientos, porque la situación entre ellos está, literalmente, que arde. Asterisco asterisco el contexto, un romance de ensueño, detallado y analizado asterisco asterisco. Para que puedan comprender a la perfección el nivel de drama que estamos a punto de desmenuzar, debemos, como buenos historiadores del chisme, echar la vista atrás. Retrocedamos en el tiempo, a aquellos días en los que la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla chica, no solo protagonizaba las novelas más vistas, sino que también se convertía en la pareja de ensueño en la vida real. Recuerden, por favor, aquella época donde Kerem y Hande eran la encarnación del amor perfecto, donde sus miradas cómplices derritían hasta el témpano más helado y donde cada una de sus apariciones públicas desataba una ola de suspiros que alcanzaba proporciones casi sísmicas. La química que irradiaban era algo tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Era una fusión tan potente que trascendía la ficción y nos hacía creer, aunque solo por un instante, en esos cuentos de hadas que todos, en el fondo, añoramos. Pero, amigos míos, como en toda buena historia que se precie de tal, no tardó en llegar ese giro inesperado. Esa puñalada trapera que nos dejó a todos con el corazón en un puño. El idilio de ensueño, ese romance sacado directamente de una novela romántica, se desvaneció tan rápidamente como apareció. Fue un chasquido, un cerrar de ojos, y la magia se había ido, dejando a su paso un vacío inmenso, una nube de interrogantes que nadie se atrevía a despejar y un océano de especulaciones que llenaba las revistas del corazón y los foros en Internet. ¿Qué demonios había pasado entre ellos? ¿Qué error de cálculo, qué malentendido, qué fuerza oscura se había interpuesto en el camino de este cuento de hadas moderno? Los rumores, como las hojas en otoño, volaron sin control, incompatibilidades de caracteres, agendas de trabajo imposibles de conciliar, la sombra alargada de terceras personas que se dice sembraron la discordia. La verdad, para ser honestos, es que nunca tuvimos una versión oficial y definitiva de lo ocurrido. La realidad, tan dura como la piedra, es que el romance terminó de manera abrupta, y las consecuencias de aquella ruptura, como una herida que no termina de cicatrizar, se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Asterisco asterisco el despliegue de la venganza, un análisis detallado de las señales asterisco asterisco. Ahora, mis queridos chismosos profesionales, llega la pregunta del millón. La interrogante que nos tiene a todos en vilo y que seguramente les ha quitado el sueño en más de una noche. ¿Qué ha llevado a Kerem, según nuestras fuentes, desatar una especie de venganza, tras el amargo final de la relación? Si por un momento pensaban que el drama había llegado a su punto final, lamento decirles que están muy equivocados. Esto es solo el comienzo de la segunda temporada. Así que, agárrense fuerte a sus asientos, porque esto es como una montaña rusa que no hará más que subir y bajar. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de movimientos, de cambios de actitud y de decisiones que, para los observadores más atentos, no han pasado desapercibidos. Primero, notamos un cambio radical, casi drástico, en la imagen pública de Kerem Bürsin. Aquel galán de sonrisa fácil, de mirada tierna y carácter afable, parecía haber dado paso a una faceta mucho más seria, más reflexiva, incluso, me atrevería a decir, misteriosa. Su mirada ya no era tan abierta,
Y esa sonrisa de comercial de pasta de dientes había sido reemplazada por una expresión más enigmática, como si tuviera algo oculto o unas bajo la manga. Sus redes sociales, ese reflejo de la personalidad de cada famoso, se habían transformado en un lienzo de imágenes con un estilo mucho más oscuro, más desafiante, como si quisiera proyectar una nueva versión de sí mismo, una imagen que gritara al mundo: «Ya no soy el mismo de antes». Pero la cosa, amigos, no terminó ahí, ni mucho menos. También hemos visto cómo Kerem se ha involucrado en proyectos que, a simple vista, parecían estar en las antípodas de lo que le conocíamos. Se ha aventurado a explorar nuevos géneros cinematográficos, experimentando con facetas artísticas que antes mantenía como un tesoro oculto bajo llave. No se trata únicamente de un cambio en sus proyectos profesionales, es algo mucho más profundo. Una necesidad palpable de renovación, como si quisiera dejar atrás el pasado y marcar un nuevo camino, como si intentara reescribir su propia historia. Y no solo en el plano profesional se han producido estos cambios radicales. También en el ámbito personal, hemos visto cómo la vida de Kerem ha experimentado una metamorfosis. Mientras que ella, como un fantasma, ha mantenido un perfil discreto, casi invisible, él ha sido visto en compañía de nuevas amistades, disfrutando de su soltería con una libertad que parecía contenida y transmitiendo, por medio de sus gestos y sus publicaciones, una imagen de plena autonomía. Es como si cada movimiento fuera una declaración en sí mismo, un mensaje indirecto, pero lo suficientemente claro, que resuena con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Como si dijera: «Miren, estoy aquí, sigo adelante y no me detendré ante nada». Asterisco asterisco las fuentes confirman, rencor o estrategia de superación, asterisco asterisco. Lo que más nos ha llamado la atención, lo que realmente ha hecho saltar todas las alarmas de nuestra redacción, son las declaraciones de algunas fuentes cercanas a los actores. Si bien nadie, como es costumbre en estos casos, quiere ponerle el cascabel al gato y confirmarlo de manera tajante, se ha filtrado información que habla de ciertos desplantes por parte de ella, de comportamientos y decisiones que, al parecer, habrían herido el ego, ya de por sí bastante sensible, de Kerem. Al parecer, ciertas acciones de Hande, por pequeñas que parezcan, habrían sido interpretadas por el actor como una falta de consideración, como si ella no valorara todo lo que él dio en la relación, como si sus sentimientos hubieran sido pisoteados sin el menor miramiento. Según estas mismas fuentes, la actitud actual de Kerem, lejos de ser una búsqueda de confrontación directa, es más bien una manera de demostrar su valía, de reafirmar su propia identidad, y de superar el dolor de la ruptura. Es como si dijera: «Miren, esto es lo que me perdieron, miren de lo que se están perdiendo». Esta teoría se ve fortalecida por la energía desbordante que el actor pone en su trabajo, por la pasión que transmite en cada nuevo proyecto y por el empeño que muestra en su crecimiento personal. Su lema parece ser: «El mejor plato es la venganza», pero en su caso, esta venganza está endulzada con el néctar del éxito, con la miel de sus logros profesionales. Por otro lado, mientras que ella ha optado por mantener un perfil bajo y distante, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde se libra, día tras día, esta guerra fría de sentimientos. Los fans de ambos, que nunca terminan de tomar partido por uno u otro bando, se encuentran más divididos que nunca, analizando cada publicación de sus ídolos con lupa, buscando segundas intenciones en cada gesto, desgranando cada palabra hasta encontrar el significado oculto. Es como si estuviéramos ante una telenovela por entregas que se está desarrollando en tiempo real, un drama que nos mantiene pegados a la pantalla esperando el siguiente episodio. Asterisco asterisco la reacción de ella, silencio estratégico o indiferencia genuina, asterisco asterisco. Mientras Kerem parece estar emitiendo todas las señales de esta venganza sutil, la reacción de Hande es, bueno, prácticamente nula. En sus redes sociales, apenas hace referencia al pasado, se concentra en sus propios proyectos, promociona sus campañas publicitarias y evita cualquier tipo de comentario, por mínimo que sea, que pueda alimentar la hoguera del drama. ¿Es una estrategia cuidadosamente diseñada para no dar pie a nuevas especulaciones? ¿Es indiferencia real ante los movimientos de su expareja? ¿O quizás una mezcla de ambas cosas? Eso, amigos, es algo que nos preguntamos todos y que seguramente mantendrá el debate en los foros de Internet durante un buen tiempo. Algunos especulan que el silencio de ella es la mejor respuesta, una manera inteligente de mostrar madurez, de pasar páginas sin dar explicaciones y de dejar atrás los dramas que tanto gustan a los medios de comunicación. Otros, en cambio, más partidarios de la teoría de la conspiración,
creen que esta indiferencia, este hermetismo, no es más que la gasolina que Kerem necesita para seguir avivando el fuego, para demostrar que a él, por mucho que ella se mantenga en silencio, no le afecta en lo más mínimo. Lo que sí es cierto, innegable como una verdad universal, es que este contraste de actitudes, esta guerra de silencios, crea un ambiente de intriga y misterio que nos tiene completamente enganchados, como si estuviéramos ante un thriller de suspense. Asterisco asterisco la incógnita final, ¿escalará el conflicto o habrá una tregua? Asterisco asterisco. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos a la pregunta más importante, la que nos hace comernos las uñas y preguntarnos qué pasará a continuación, ¿hacia dónde nos conducirá esta historia? ¿Veremos una escalada en el conflicto entre Kerem y Hande? ¿Un duelo al sol con dardos envenenados y mensajes subliminales a través de las redes sociales? ¿O por el contrario, finalmente llegará la paz, la calma después de la tormenta, con una tregua en esta batalla de egos? Por el momento, amigos míos, solo podemos especular, jugar a ser adivinos y analizar con lupa cada movimiento de los protagonistas, como si fuéramos detectives que investigan un caso de asesinato. Lo que sí está claro, como la luz del sol, es que esta venganza es un ejemplo más de cómo la vida de las celebridades, esos seres que viven entre nosotros pero que parecen estar en otra dimensión, se convierte en un culebrón que nos atrapa, con giros inesperados que nos dejan sin aliento y con muchísimo drama del que no podemos escapar. Asterisco asterisco reflexión y despedida ampliada asterisco asterisco. En fin, queridos amantes del chisme, este es el jugoso manjar que les hemos preparado para hoy. No cabe la menor duda de que el drama entre Kerem y Hande, como un volcán en erupción, sigue dando que hablar, sigue generando polémica y sigue ocupando las portadas de los medios y los debates en las redes. Y nosotros, fieles a nuestra labor de informar y entretener, estaremos aquí, al pie del cañón, para contarles cada detalle, cada nuevo giro de guión, cada revelación sorprendente. La vida de las celebridades, a veces, nos hace reflexionar y preguntarnos si la ficción supera la realidad o si, por el contrario, la realidad se ha transformado en nuestra propia ficción, un espectáculo que nos consume y que, por mucho que intentemos resistirnos, nos resulta imposible dejar de ver. Asterisco asterisco llamado a la acción y cierre detallado asterisco asterisco. Y ahora, amigos míos, ha llegado el momento de que ustedes entren en escena y nos den su opinión. Los invitamos a que dejen volar su imaginación, que nos compartan sus teorías, sus especulaciones y sus reflexiones sobre esta historia de venganza, intriga y drama. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem está actuando con razón, que tiene motivos para sacar su rabia y su frustración? ¿O por el contrario, piensan que debería dejar atrás el pasado y centrarse en su futuro? Queremos leer sus comentarios. No se corten. Exprésense sin miedo. No olviden dejar su huella en este vídeo regalándonos un buen like si les ha gustado la historia y si creen que hemos hecho un buen trabajo contándosela. También les animamos a compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todo aquel que disfrute del chisme como nosotros. Y, por supuesto, les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestras próximas exclusivas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, por ser parte de esta comunidad de amantes del drama y hasta la próxima, queridos. Asterisco 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 asterisco.